como ya os he ido adelantando, en primer lugar quiero agradecer al Observatorio Ocupacional la labor realizada y el interés que tiene por fomentar todo este tipo de actividades que especialmente a los estudiantes de cuarto les interesa muchísimo, aunque también a los de tercero porque van estando muy cerca de ese proceso de fin de estudios. Y en segundo lugar también quiero agradecer la presencia de los estudiantes, ex estudiantes y ahora compañeros que han mostrado pues, bueno, un interés total en la colaboración y una predisposición máxima a la hora de estar aquí hoy, sobre todo para contaros su experiencia, y cómo se desarrolló esa primera etapa del posgraduado, a qué puertas tocaron, qué sitios acudieron, qué tuvieron que realizar y sobre todo pues aquella famosa frase de sabiendo lo que yo sé ahora, si hubiera actuado igual o hubiera hecho alguna cosa diferente. Esa información creo que es muy valiosa para vosotros y ojalá a mí, pues en su día me lo hubieran dicho porque muchas de la incertidumbre que uno tiene ahora, de los que estáis ahí sentados en esa butaca, pues por lo menos puede ser un poco resuelta en la jornada de hoy. Que os cuente un poco pues aquello que a cada uno le hubiera gustado recibir en su día cuando estaba a punto de terminar sus estudios. Os paso en primer lugar con Neus Martínez Llorens. Ella, pues como todos los que están en esta mesa, es ex estudiante. Ella, lógicamente, es diplomada, no es grado en fisioterapia. Y sin más preámbulos, para no acumular mucho retraso, como he dicho, os paso con ella. Muchas gracias. Buenas. Bueno, yo soy Neus. En primer lugar, agradecer a José Vicente por haberme invitado a venir aquí. Y bueno, terminé en el 2012, un poco poneros en situación de por qué estudié fisioterapia. Bueno, desde bien pequeña yo he estado en el conservatorio casi todas las tardes de mi vida allí metida. Estudiaba danza clásica y bueno, y cuando era también un poco más pequeña tuve un pequeño problema de espalda, nada importante. Entonces, pues de haber necesitado la figura del fisioterapeuta en mi vida, pues poco a poco me fui haciendo una idea de que era ser fisioterapeuta. Y dije, pues vale, a estudiar fisio. Y casualmente mis primeras prácticas fueron de neurología, entonces pues vi que la carrera pues, nos brinda un abanico muy amplio de posibilidades que de un principio yo no lo había contemplado. Pues bien, termino en el 2012, como ya he dicho, ¿y ahora qué? Pues como bien ha dicho José Vicente, soy de la última promoción de diplomados y dije, pues creo que va a ser interesante sacarme la adaptación al grado. Y bueno, lo hice en Valencia. Aún no estaba aquí en la Miguel Hernández y bien, pues más que nada por abrirme puertas porque en un futuro no se sabe si yo voy a poder necesitar el grado y paralelamente, mientras estaba haciendo el grado, pues tuve la oportunidad de colaborar en un estudio de investigación en el Hospital de Elche, gracias a mi profesor Jorge Roses y también a Antonio Jorge y demás. Y bueno, básicamente de lo que se encargaba ese estudio era de incorporar las nuevas tecnologías a la rehabilitación. Si alguno ha estado por allí, supongo que os lo habrán contado, pero bueno. Y las nuevas tecnologías se aplicaban a la hora de hacer ejercicios prescritos por un fisioterapeuta, en este caso ejercicios de hombro. Pues bueno, aprovechando que estaba haciendo el grado, la metodología de investigación que estudiaba y todo eso, pues fue bastante interesante ver cómo todo lo que yo estaba estudiando se estaba produciendo en ese estudio, pues cómo se forman los grupos, el control, el experimental, bastante curioso. Y bueno, yo lo que hacía en ese estudio era recoger datos clínicos sobre los pacientes, me entrevistaba con ellos y veía su evolución, les pasaba diferentes escalas, pues al mes, a los 2 y a los 3 meses, para ver cómo estaba. Y ahí pude aprender que aunque tú en un estudio leas que todo es súper objetivo, está muy ordenado, estar delante de un abuelito de 70 años que te diga que tú le tengas que preguntar de 0 a 10 cuánto le duele su hombro, pues aunque a nosotros nos parece fácil, a ellos no es tanto y tienes que estar ahí pues encauzando las preguntas y te sepan responder. Pues bien, durante ese año también, que dio para mucho, hice varios cursos, hice artes escénicas, ATM, pero en mi opinión creo que a no ser que tengáis súper claro a la rama a la que os queréis dedicar, hay veces que es mejor empezar a hacer cursos cuando ya estás trabajando, porque los cursos sirven para llenar tu currículum, pero
humilde opinión. Para llenar el currículum y para vaciar la cartera. Pero bueno, dada mi experiencia, como yo había trabajado en la danza y demás, pues siempre sigo creyendo que el movimiento es igual a salud. Y es por eso que me decanté, aprovechando la moda y yo en la propia ejecución, a hacer un curso de pilates. Todo el mundo ahora mismo las ofertas de trabajo es fisioterapeuta con pilates y demás, y bueno, pues esto es lo mío. Bueno, pues gracias a ese curso pude empezar a trabajar en un centro de pilates, hacía prácticamente reformer, un poco de suelo y luego pilates embarazo, bastante interesante también. Y bueno, y siendo fisioterapeutas y todos nuestros conocimientos, a la hora de hacer que la gente ejecute una actividad física determinada, pues podemos ofrecer cosas bastante chulas y importantes, porque además la gente que viene a pilates siempre tiene algo. Entonces, pues, si eres fisioterapeuta, mejor que mejor. Y bueno, continué con ello hasta que más o menos en mayo de 2014 empecé a trabajar en una clínica. Lo compaginaba todo, por las mañanas la clínica, por las tardes el pilates. Y bueno, ya había pues, fisioterapeutas que uno hacía osteopatía, otro miofascial. Y bueno, yo cuando empecé allí creía que la universidad, o sea, que había salido de la universidad sin ser capaz de tratar a nadie. Y bueno, poco a poco, cuando te vas quitando el miedo de enfrentarte a los pacientes, me di cuenta de que no, que la universidad nos da muchas herramientas para tú sacar adelante cualquier paciente dentro de unas pautas y que la gente se vaya bastante contenta y con un problema menos, quizás a su casa. Pero bueno, no está de más formarse, creo que es bastante importante. Esto es una carrera de fondo que creo que nunca termina y siempre tenemos que estar en constante evolución. Por ello estoy haciendo ahora un máster de osteopatía. Ahora tendría que estar en un seminario de sacroiliaca y estoy aquí, pero bueno, la ocasión lo merece. Y bueno, es un máster oficial por mi mentalidad de abrirme puertas de cara a un futuro. Y bien, bueno, vuelvo a mi trabajo. Estaba pues eso, con el máster, con pilates, con fisio, y en septiembre de 2014 tuve la oportunidad de incorporarme a un club deportivo, Virgin Active Vista Hermosa, que si alguien ha estado por ahí o se ha apuntado, tal, sabrá que está cerrado. Pero bueno, ahora os lo cuento. Fue un cambio bastante importante de vida para mí, porque bueno, yo trabajaba mis horas y ya está. Pues me tuve que hacer autónoma. Para mí eso fue un auténtico show, porque de leyes no tengo ni idea. Pero bueno, cada vez que me llama la asesora yo me echo a temblar, porque a saber lo que me va a contar y yo no me voy a enterar de nada. Pero bueno, poco a poco y con un poco de apoyo y confianza por parte de la gente que está a tu alrededor, sigues hacia adelante. Y bueno, pasé de que me dieran los pacientes ya para tratarlos a tener que ganármelos yo, autopromoción, autogestión. Yo me organizaba mi agenda, un horario un poco caótico. Es un centro que está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche prácticamente. Entonces, al ser yo la única fisio, pues igual tenía que trabajar por la mañana 2 horas y luego al final del día, o sea, es bastante sacrificado, pero bueno, al final hay que trabajar y si ahí estás contento con lo que haces, porque mejor. Y bien, bueno, pues allí básicamente hacía fisioterapia, pilates suelo para quitarme un poco el mono, solo hacía 2 clases por semana, un poco diferente a cuando estaba en el otro sitio que hacía 4 clases diarias, una detrás de otra. Y hacía también pilates individual en reformer. La verdad que yo lo disfrutaba bastante porque tienes una sola persona y te tienes que dedicar enteramente a ella. Tú haces tu valoración, lo que le falta al paciente, lo que necesita, lo que requiere. Pues esta persona tiene la cadena posterior acortada, pues sale a trabajar sobre eso. Y al fin y al cabo, dejemos de ponerles nombres a las cosas, no es pilates, es fisioterapia, porque estás haciendo un trabajo de reeducación postural, de concienciación corporal y demás. Y bien, y también en el ámbito deportivo en el que estaba, creo que hay que hacerse bastante de notar, porque yo ayer era la chica de la camilla y los masajes. No,
tenía que concienciar a la gente de que la fisioterapia va bastante más allá y que pues yo tener un paciente con una prótesis de rodilla y no estar en la camilla, eso es fisioterapia, no es entrenamiento. Pues por ahí van mi lucha. Y bien, estaba muy contenta hasta que el día 12 de enero, justo cuando José Vicente me propuso venir aquí, tuvimos una reunión desde las altas esferas de Virgin y nos dijeron que cerraban. Casualidad de que estás allí y tienes tu negocio montado, pero al final no es tuyo. Y aquí estoy, pues, con el cierre de Virgin. Y, pues bueno, al final la conclusión que saco de todo es que cuando ya le quitas el miedo a enfrentarte al paciente y ya pues vas cogiendo un poco de confianza contigo mismo, el autoempleo no es nada descabellado y no es nada malo, porque hay un montón de sitios donde la figura del fisioterapeuta no está contemplada y nosotros somos gente válida y podemos ir, tocar una puerta y decir, yo creo que aquí te hace falta fisioterapia porque soy un profesional, te hace falta esto, esto, esto y tú no lo tienes. Entonces, en pocos sitios os van a decir que no. Lo único que hay que tener ganas es de trabajar, de cada día seguir para adelante y ser mejor profesional para que tus pacientes cada día estén más contentos. Y por ahí ya estoy. Bueno, muy bien, muchas gracias, Neus. Bien, yo creo que para hacerlo más dinámico, yo he ido tomando una serie de notas de aspectos que considero importantes para luego fomentar un poco de debate. Guardaros un poco las preguntas y las dudas que tengáis e ir apuntándolas si queréis, en esa carpeta. Vamos a ir pasando, iré tomando una serie de notas, luego haré un resumen general de los aspectos que considero más importantes para recordaros cuáles son los temas de interés y a partir de ahí pues podemos abrir un poco de debate sobre las dudas y preguntas que seguro que vais a tener y si no ya me encargo yo de hacer las preguntas porque, pues bueno, afortunadamente o desgraciadamente en este caso, uno con los años va viendo que los problemas y las dudas se van repitiendo en todas las promociones. Entonces, quizá yo pueda guiaros un poco más en ese sentido. Os paso con Carlos Abel, él es compañero de promoción de Neus también y un poco pues tiene una trayectoria, bueno, los ponentes han sido escogidos precisamente para eso, para que os vayan contando cosas diferentes y os puedan, bueno, abrir un poco más el abanico de todas las experiencias que habéis tenido. Entonces, sin más preámbulos, os paso con Carlos Abel García Sola, diplomado en la promoción también de 2009-2012. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Carlos Abel, como ha dicho José Vicente, de la promoción 2009-2012. Quería agradecer antes de nada a José Vicente la oportunidad de poder aconsejaros, dada mi experiencia, corta experiencia, desde que terminé. Y nada, yo más que deciros lo que he hecho, dejado de hacer y demás, aconsejaros a vosotros sobre lo que estáis viviendo ahora y vais a seguir en el futuro próximo. Vosotros que estáis ahora o empezando, segundo o tercero de carrera, lo que os quiero decir que aprovechéis todas las oportunidades que tengáis aquí en la universidad, porque la universidad te brinda la oportunidad de hacer prácticas de todo, tiene muchos convenios firmados con un montón de clínicas, clubes deportivos, un montón de sitios, y informaros de todo eso y prácticas para poder ejercer y afianzar los conocimientos que estáis adquiriendo en estos momentos. Luego también, para los de cuarto, es último año, aprovechad este año, que es el más bonito que vais a tener. Tenéis ahora la oportunidad de aprender y dedicaros solo a aprender, porque luego ya empezaréis que si a buscar trabajo, que si trabajar, y no, aunque estéis estudiando un posgrado, no es lo mismo, la experiencia de la universidad. Aprovechad también ahí, un machaco con lo de las prácticas, porque es como aprendéis, la oportunidad que tenéis de aprender, de ver muchísimas cosas y también como daros a conocer, porque a través de ese último año pues es como más fácil. La gente de mi promoción, por ejemplo, donde los que han conseguido trabajo nada más salir o a corto plazo tras terminar, pues gente que
gracias a esas prácticas que hizo en los últimos meses o algo. Entonces fue ese primer contacto con el mundo laboral que tuvo gracias a la gente que conoció las prácticas o directamente en los sitios donde se hicieron prácticas. Luego, cuando terminéis, antes de terminar, idiomas. O sea, tenías que sacaros un idioma sí o sí. Ahora las cosas aquí están difíciles y que no os pongáis vosotros mismos la barrera de no saber un idioma y no poder viajar. O sea, muy importante en inglés, francés, italiano, porque siempre podéis tener esa ventana. Si os va mal aquí la cosa, emigrar, sin más, sin problema. Y eso. Luego otra cosa, con el tema de posgrados, estudios, cursos y demás, que no os hagáis un lío, no tengáis prisa, estudiáis una carrera muy bonita y con mucha materia, porque estéis un año, por ejemplo, parados, si no sabéis, en tema de estudios, si no sabéis lo que vais a hacer, si no lo tenéis claro, no os lancéis así porque os dé la gana, por amor al arte, a un curso que no estáis seguros, porque es un desembolso de dinero muy fuerte. El tema de los posgrados es, al fin y al cabo, un negocio, tienes que soltar una cantidad de dinero brutal, entonces pues merece la pena que os informéis bien primero del sitio donde lo vais a hacer, quién os lo va a impartir, experiencia de la gente que ya lo ha hecho, si me merece la pena a mí o como profesional, si estoy en un sitio donde voy a poder sacarle partido, porque una de las cosas de hacer un posgrado es que luego puedes poner en práctica todas esas cosas, esas cosas que vas aprendiendo en un máster o en un curso. Entonces, calma, que no porque tal persona o tal compañero se va a meter en un máster o lo que sea, tengáis que meteros vosotros obligados por presión. No, o sea, calma y luego ya, pues, cuando ya tengáis las cosas más claras, pues ya adelante. No os hagáis un lío con eso ni os calentéis la cabeza. Siempre es un consejo, si lo tenéis claro y tal, informaros bien, profesorado, experiencias de resto de compañeros, y si de verdad le voy a sacar partido. Y también, sobre todo, que os guste. No vais a estudiar algo por pura moda, porque aquí ahora en fisioterapia pues es un negocio y funciona por modas. Está la moda, o sea, ahora mismo está la moda de no sé qué técnica y todo el mundo hace esa técnica, pero luego sale otra técnica, entonces calma con eso y buscad bien en lo que queréis estudiar. Y nada, yo terminé la diplomatura, luego también hice el curso puente para adaptación al grado y estuve ese año pues más o menos trabajando en Montemar, en el club de tenis, un poquito, unas cuantas horas. Y eso fue gracias a que estuve yo en el último mes de prácticas, hice prácticas voluntarias allí en el club de tenis y pues mira, me ofrecieron la oportunidad y me quedé ahí. Y ahí sigo, por las mañanas. Y nada. Y por eso digo que muy importante las prácticas, ¿vale? Que os deis a conocer, siempre trabajo duro, no vayáis a las prácticas de risas y de colegueo y tal, ir a trabajar, esfuerzo, porque al fin y al cabo eso es lo que queda. Yo como profesional, si yo tengo una clínica, voy a coger antes a un chico que he tenido de prácticas que acaba este año, que yo sé que trabaja bien, antes que al currículum que me manden, que tenga 200 posgrados y demás, ¿vale? Por eso os digo, luego ya ese año estuve yo pues más o menos también un poco autodidacta, porque en el curso de adaptación al grado tampoco das un poco papeleo y soltar dinero y ya está, al menos en la Universidad de Valencia. Aquí no sé cómo está el asunto. Pero eso. Y también eso, autodidacta, porque dais muchísimo material, muchísima materia, y todas esas cosas que os ponen al final de los temas de bibliografía, tal cual, no sé qué, unos cuantos libros, pues miradlo porque ahí tenéis una fuente muy importante, muy rica, donde vais a aprender muchísimo. Entonces todas esas cosas, tenedlas en cuenta y sobre todo el mensaje que quiero transmitiros es que calma, ante todo calma, ¿vale? Que las cosas llegan poco a poco, con trabajo duro, esfuerzo y sacrificio,
con el tiempo llegan las cosas, llegan los resultados y demás. Entonces, yo ahora estoy también, terminé este año pasado un máster en redactación deportiva en la Universidad de Valencia y luego ya también en un club de fútbol, un club deportivo de fútbol y ya pues hasta el día de hoy, hasta ahora mismo. Por eso el mensaje que quiero transmitiros es esfuerzo, trabajo y que aprovechéis todas las oportunidades de la universidad y que no tengáis miedo, porque luego cuando saldréis de aquí, ahora estáis en la universidad, estáis muy bien, con los profesores aquí en esta carrera, debido al contacto, pues tenéis un cierto contacto familiar, más que otra cosa muy de amistad con algunos profesores. Y luego un poco cuando salís de aquí, pues os vais a encontrar un poco solos, porque ya no es... O sea, de la noche a la mañana, cuando terminéis la fiesta de vuestra promoción, ya ahí estáis solos. Entonces, agarraos porque ahí son momentos difíciles y momentos duros y ante todo eso, en esos momentos es cuando más calma tenéis que tener. Poco a poco y seguir y adelante. Seguir adelante, trabajo duro y esfuerzo y nada más. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Igual, seguimos la misma dinámica, sigo tomando una serie de notas relevantes para luego hacer un poco comentario resumen. Y seguimos a continuación con David García Marco. Yo tuve también la ocasión de contactar con él de forma posterior, hace muy poquito tiempo. Llevábamos bastantes años sin vernos, a pesar de haber tenido contacto, pues lo que decía Carlos, por las prácticas, y a partir de ahí inició su andadura profesional en algún centro deportivo. Y por el contacto que tuvimos, le perdí la pista, la he vuelto a recuperar ahora hace muy poquito tiempo también a raíz de un contacto profesional deportivo y se me ocurrió que podía ser una buena idea invitarle para participar en estas jornadas, un tanto contando su experiencia con unos años más que los ponentes que acaban de comentar, ¿vale? Os paso con David. Hola. Bueno, pues yo tuve el placer de volver a reencontrarme con José Vicente por azar y, bueno, me invitó a estas jornadas que, bueno, a José Vicente es difícil decirle que no. Me dijo que os contase un poco mis andaduras profesionales y, bueno, yo también tuve que hacer un poco de memoria porque, como mis compañeros, también me he ido moviendo un poquito, he ido haciendo varias cosillas. Y nada, así que tengo el currículum delante y... Bueno, empecé trabajando gracias a las prácticas como mis compañeros. Hice unas prácticas justo en el Club Deportivo de Alicante. Antes de terminar, hice también en Novaire. Y justo al terminar, pues me llamó el Hércules Club de Fútbol y me ofreció un pequeño contratillo de pocas horas, ir también a los partidos para, si pasaba alguna lesión, tratarle en el momento, ver... Bueno, un pequeño contratillo de unas horas. Dije, bueno, pues... me sirve también para seguir formándome tengo un poco de contacto profesional nada más terminar. Y bueno, fue una muy bonita experiencia porque a mí todo el tema deportivo siempre me ha gustado mucho. Y poco después enlacé todo eso con el Novaire precisamente, que me volvió a llamar para trabajar con ellos en una baja de maternidad. Así que bueno, recalcar lo que decían mis compañeros de aprovechar las prácticas porque es una buena forma de daros a conocer, de también tocar varios ámbitos profesionales diferentes. Podéis tocar neurología, deportiva, trauma, todo lo que os interese es el mejor momento para probarlo y aprender un poco de forma práctica. Y bueno, mientras pues iba haciendo pequeños cursos, yo caí en la trampa. Y bueno, fue en principio para eso, para seguir formándome, porque pensaba que no tenía conocimientos suficientes, para hinchar un poco el currículum, para... bueno, abrir un poco otras puertas profesionales. Y bueno, la verdad es que muchos de ellos no me han servido de gran cosa porque como la universidad está muy bien planteada y te forma mucho, tienes una gran cantidad de libros, una gran cantidad de información que muchas veces la desechamos simplemente por que en otro sitio te dicen, bueno, por 300 euros te enseño no sé qué o no sé cuántos.
con todos esos libros, si te los vuelves a leer al final de la carrera, muchas veces sigues aprendiendo y sigues reencontrándote con conocimientos que a veces parecían olvidados y luego estás pagando fuera por esos mismos conocimientos. Y de ahí, bueno, pues estaba haciendo varias cosillas por aquí y con otras formaciones de idiomas, como decía mi compañero, bueno, algunos campus de fútbol, de baloncesto, me llamaron de un campus que hicieron aquí de Sunderland, otro del Barcelona, y bueno, al final dije, necesito un cambio de vida y me preparé los papeles para irme a Francia, no sabía si me iba a ir, si no, pero por si acaso yo los tenía hechos. Así que, bueno, un amigo que estaba allí en Francia me dijo que iba a dejar su trabajo, que quizá interesaría que una persona que conocía ocupase su puesto. Y bueno, le envié mi currículum y me dijeron que en 2 meses que me fuese para allá. Y yo todavía no tenía los papeles del todo finalizados, así que me ofrecieron la posibilidad de trabajar como traducirlo, como ayudante de fisioterapia, algo de eso, ¿no? Un contrato un poco con unas prestaciones menores, pero cumplir las mismas funciones que el fisioterapeuta, hasta que me trajesen los papeles ya definitivamente. Y bueno, me fui allí, me ofrecieron un apartamento, me ofrecieron un trabajo bastante bueno, porque eran 35 horas semanales, un salario, creo que eran 1.600 euros netos, nada mal. Y bueno, fue muy bonita la experiencia, porque además, como tenías pocas horas al día de trabajo, por la tarde pues me metí también a un club de baloncesto y estuve también de fisio mientras allí. Y bueno, pues en ese hospital aprendí mucho y aprendes también a desenvolverte un poco, a conocer a otros profesionales, y si te buscas un poco la vida, hay formas de formarte que no están pagadas y que son mucho mejores. Yo aproveché para ir al quirófano, aproveché para pasar consulta con los cirujanos, por la tarde muchas veces me quedaba también con ellos y me explicaban cosas nuevas. Los fines de semana a veces me iba a las guardias con ellos, pasabas por servicio de urgencias, que no lo vemos nosotros, y también la UCI, fue muy interesante. Pero llegó un momento en el que, bueno, por mis inquietudes me cansé un poco y allí en Francia, bueno, como ya os habrán contado 1000 veces, hay otras formas de trabajar y en las que se cobra un poquito más que tal, ¿no? Así que me fui al sur de Francia a trabajar en una clínica haciendo una sustitución de 3 meses y ahí ahorré bastante. Para que os hagáis una idea, allí se puede cobrar una sustitución unos 4.000 euros. Bueno, está bastante bien. Luego vienen los impuestos y esas cosas que también hay que tenerlas en cuenta, pero sí, si trabajas duro puedes ahorrar bastante para luego formarte un poquito más. Y ya con todo esto, justo en las clínicas conocí a gente y me explicaron unas cuantas técnicas nuevas. Osteopatía, esto, lo otro, esta forma de ver las cosas. Yo tengo una manera diferente de tratar, bueno. Y al final pues te abre una serie de preguntas en las que te planteas si hay otras formas de tratar que la tuya que te pueden servir en determinados casos. Así que bueno, me interesó estudiar osteopatía por lo que vi de mis compañeros y me fui a París a trabajar en una clínica. Esta ya sí que era compartido. Compartíamos clientela y compartíamos también gastos del centro, ¿vale? Y bueno, encontré una escuela junto con un compañero mío de promoción y nos metimos a esa escuela en Francia, que estaba bastante bien reconocida por una forma diferente de ver las cosas. Y nada, estuve también unos cuantos meses allí trabajando en Francia, en París, y me seguí formando con otras cosas, autoformándome con libros, hasta que dije, bueno, tengo otras inquietudes y quería estudiar medicina. No sé por qué. El caso es que me volví, lo intenté, pero mi nota no era suficiente y, bueno, pregunté ciertas formas de entrar a medicina y me dijeron que la única era hacer un módulo, en mi caso era hacer un módulo y del módulo entrar con la nota. Y nada, me metí hace un par de añitos a TAFAT, que es un ciclo de deporte, como si fuese CAF, pero en módulo.
Y bueno, pues mientras seguía con osteopatía, hice el curso de adaptación al grado en fisioterapia en Salamanca, porque me convalidaban por la experiencia profesional, me convalidaban todas las asignaturas y tenía acceso solo al trabajo de fin de grado. De ahí, ¿qué más hice? Pues continué formándome en terapias alternativas, hice digitopuntura, bueno, cursos de Reiki y de otras cosas, simplemente por abrir un poco otras vías. Y bueno, estuve trabajando también en otros campus de baloncesto en verano y me contrataron también en una clínica para por las tardes hacer unos cuantos pacientes. Y bueno, pues este año un poco lo mismo. Termino ya el ciclo y mi idea era empezar medicina, porque bueno, la universidad también es una forma muy barata de formarse. Estoy pagando un dineral por ir a Francia a estudiar y dices, bueno, pues quizá con 1.200, 1.500 euros, no sé a cuánto está la matrícula de medicina ahora, tienes una serie de conocimientos increíbles y en una universidad bastante conocida y prestigiosa como el caso de medicina y fisioterapia. Y bueno, pues aparte de eso quería hablaros de justo en unas jornadas que se impartían allí en Francia también para estudiantes de fisioterapia, pues acudí y también para aprender un poquito más de francés, porque yo fui sin hablar nada de francés. Y bueno, me dieron este libro que me pareció bastante curioso, Guía de la Movilidad Internacional. En este libro pues recoge un poco los diferentes países, las formas de hacer toda la burocracia, todo el papeleo, todo eso que nos encanta a todos, para ir a trabajar a casi cualquier parte del mundo. Está bastante curioso. Y bueno, justo esta mañana lo he cogido de la estantería y se me han caído todos estos papeles. Y todos estos papeles, bueno, me han dado la idea también de comentaros que hay otras formas que a lo mejor no son de trabajo, pero que son bastante ricas emocionalmente y ricas también en cuanto a experiencias, que son los voluntariados. Me dieron unos cuantos papeles de voluntariados de varios sitios que la verdad son experiencias preciosas por lo que me han comentado unos cuantos compañeros. Y bueno, luego si queréis en el turno de preguntas pues puedo responder algunas sobre todo esto. Y bueno, más cositas, ya no me quiero alargar mucho más, pero también comentaros que el abanico de fisioterapia es enorme, no os imagináis. Una compañera mía ahora, por ejemplo, está viajando por el mundo en un crucero y está de fisioterapeuta en el crucero. Eso es una experiencia increíble. Le costó bastante entrar, pero bueno, aprendió un montón de idiomas, ha ido por todas las partes del mundo. Luego hay otras formas de buscarse la vida, como otro compañero que de repente en su casa empezó a montar una clínica y ahora tiene 2 o 3 clínicas. Otra compañera en su casa también hizo una pequeña reforma que no le costó casi nada y ahora tiene una clínica bastante buena también. Bueno, para mí una conclusión de todo esto es que si te mueves un poquito, si te buscas la vida, si tienes inquietudes, si quieres aprender, al final te vas a buscar las mañas para aprender de una forma o de otra. A veces gratis, otras pagando un poquito, otras pagando un dineral. Y bueno, cualquier pregunta ahora luego os gustaría ayudaros en todo este tema, porque a mí no me comentaron estas posibilidades y la verdad es que si hubiese tenido la oportunidad me habría ido directo a África a trabajar con niños todos, o habría cogido los papeles directamente de Francia y no habría tenido que esperar tanto, o me habría ido a Canadá. Hay tantas posibilidades que a veces si no te las plantea otra persona no te das cuenta de... Muy bien, muchas gracias, David. Como veis también, bueno, en la variedad un poco está el gusto y la riqueza de la charla, ¿no? Aquí hay gente con más experiencia o gente con menos experiencia en función también de los años y de las posibilidades que ha tenido y por eso un poco era traer a gente, mostraros lo bueno, lo malo y lo regular de la titulación de fisioterapia, ¿no? Hay gente que tiene más experiencia, que se ha movido más, que ha tenido más fortuna, más suerte o que se ha desarrollado en otros ámbitos y por lo tanto pues tiene cosas aparentemente más provechosas que contar, más productivas. El siguiente y penúltimo en este caso es Sergio Cortés, pertenece a la promoción 2008-2011. Él no es de Alicante, pero no sé muy bien por qué
por qué se ha quedado aquí en Alicante, ahora nos lo explicará. Y bueno, yo he retomado la relación con él en el curso de adaptación al grado. Como os habéis fijado, todos los participantes, por lo menos hasta ahora, han tenido la motivación suficiente para seguir estudiando la formación reglada, formación oficial, y todos se han adaptado al grado. Precisamente luego hablaremos porque, bueno, facilita una serie de ventajas. Una de ellas es la movilidad internacional y otra serie de ventajas para, bueno, homogeneizarse en cuanto a la titulación. Entonces, yo volví a tener contacto con él este curso académico, en el curso de adaptación al grado. Él es estudiante y también le propuse la posibilidad de venir para contar un poco su experiencia y que nos cuente por qué sigue afincado en Alicante. Buenos días a todos. Antes de nada quiero dar las gracias a José Vicente por haberme invitado. Y bueno, mi nombre es Sergio y yo también he sido alumno de aquí de la Universidad Miguel Hernández. Soy de Jaén y bueno, yo al terminar la carrera pues me vi con un título que ponía que era fisioterapeuta. Pero claro, no sabía lo que me esperaba. Y yo digo, joder, con lo bien que estaba yo haciendo mis exámenes una semana antes, después yéndome de fiesta. Pero bueno, me pregunté, ¿y ahora qué hago? Y bueno, yo pues la verdad valoré las distintas opciones que tenía, ¿vale? Una era la académica. Dije, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando un máster? Porque hoy en día hay máster de cualquier cosa, suelo pélvico, pediatría. Otra opción era ponerme a estudiar algún posgrado, que hoy en día tenemos un abanico increíble. Incluso otra opción era estudiar una carrera complementaria, para quizás que me abriera otra salida laboral. Y la otra opción que tenía era la laboral, ponerme a rellenar el currículum y salir a patear calles. Y bueno, como ya os he dicho, yo era de Jaén. Yo veía que allí a lo mejor el mercado era un poco más cerrado. Y bueno, la verdad es que me quedé aquí porque vi que había posibilidades. Dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, lo que hice, puse a rellenar el currículum, ¿vale? Y me puse a estudiar un máster de osteopatía también, al igual que casi la gran mayoría de mis compañeros. Y nada, me dediqué a salir a la calle y a buscar trabajo, ¿vale? Cuando hice mi currículum me di cuenta de las deficiencias que tenía. Tenía muchas deficiencias. Y claro, ojalá a mí me hubieran dado la oportunidad de darme algún consejillo como aquí estamos dando. Como bien han dicho mis compañeros, cuando hagáis prácticas, intentar dejar una buena imagen en las prácticas donde vayáis, intentar ser profesionales, intentar mostrar atención, ¿vale? Siempre plantando esa semillita para en un futuro, quién sabe, cuando vayáis a dejar ahí el currículum, tener una puerta abierta, en caso de cubrir unas vacaciones, una baja maternal, cualquier cosa. Otra posibilidad es la opción de hacer prácticas voluntarias. Intentar ser un poco astutos y en vuestro ratio de acción ver en dónde hay posibilidades de hacer prácticas voluntarias en entidades privadas. Porque yo en un momento lo hice en una entidad pública y la verdad es que ahí es difícil intentar a cubrir algunas. Yo siempre que he podido aconsejar a algún compañero siempre lo he dicho. Intenta ir a una entidad privada, que sea grande o que veas que haya mucho movimiento, donde tengas la posibilidad de algún día hacer prácticas allí, dejar tu semillita y algún día intentar recoger tu trabajo. ¿Vale? Otro consejo también que os daría, pues sería la formación. Hoy en día, cuando tú ves la búsqueda ves los empleos que ofrecen, siempre vas a buscar fisioterapeuta con osteopatía, fisioterapeuta con pilates, punción seca, prólisis. Bueno, prácticamente es el 50% de los empleos. La gente lo que demanda es eso. Ahí lo dejo caer. Al que interese, oye, pues ya se puede ir informando, como han dicho bien mis compañeros, parte de las clases, qué tipo de formación dan. Y también es una vía, pues, por lo menos a plantear. Y bueno, respecto a la hora de buscar trabajo, ¿vale? Solo quiero deciros, pues, bueno, que yo cogía, como no me conocía en ninguna ciudad prácticamente, me imprimía el mapa de la ciudad en concreto, apuntaba a todos los sitios donde había posibilidades reales de dejar mi currículum
Y iba y lo dejaba siempre pues dando pie a entregárselo al empresario para siempre intentar entablar una conversación con él e intentar pues eso, dar la oportunidad de que el día que necesite a alguien, pues, oye, mira, a este aquí, o el currículum, pues, ya con ganas de trabajar y, oye, siempre está ahí la posibilidad. Y bueno, al final de tanto echar currículum, pues, oye, al final tuve éxito y me llamaron para trabajar en un sitio. ¿Vale? Al principio empecé echando 8 horas semanales. Decía, ¡guau! 8 horas semanales, madre mía. No da para nada. Pero bueno, poco a poco pues vas entrando en el mercado, ya tienes experiencia, ya te vas soltando un poquito más con los pacientes. Poco a poco de ahí vas en progresión. ¿Vale? Yo al principio empecé echando 8 horas semanales, luego me dieron la posibilidad de ir cubriendo el geriátrico, luego me fui a una consulta de fútbol. Una vez que se terminaron las sustituciones en el geriátrico y en ese equipo de fútbol, pues bueno, me dieron la oportunidad de trabajar en spa. Pues venga, adelante, lo compaginé con la clínica, poquito a poco, hasta que al final me surgió otra oportunidad de trabajar en otra empresa distinta, que es en la actualmente trabajo. Una empresa que, bueno, tiene empresas por toda la provincia de Alicante, tiene otra especialidad también, trabajamos con masilofacial, y bueno, y se encarga de tener conciertos pues con aseguradoras de salud, mutuas, accidentes de tráfico, particulares. Bueno, empecé trabajando 3 horas. Madre, bueno, ya son 3 horas diarias, pues ya va mejor. Ahí pues poco a poco, pues interés, iniciativa, predisposición, pues empecé a trabajar media jornada. Ya va mejor. Bueno, y poco a poco he ido subiendo hasta que actualmente pues trabajo 40 horas semanales, ya está bastante bien y de forma intensiva. Está fenomenal. Y bueno, simplemente deciros que echar en la misma clínica que no tiene ninguna vergüenza. Yo iba, yo dejaba mi currículum y a los 3 meses volví a dejar el mismo currículum en esa clínica. Ser insistente. A ver, que no te vergüenza, no os conoce nadie. Auda. Simplemente actualizaba un poquito si hacía algún curso nuevo, volví a dejarla en el mismo sitio. La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con bastantes jefes, empresarios, encargados. Siempre les he preguntado lo mismo. ¿Tú en qué te fijas a la hora de contratar a alguien? Y casi siempre suelen coincidir en la misma respuesta. Pues yo lo que me fijo es en la predisposición de la gente. Mira, si un paciente a última hora te puedes quedar, siempre flexible en ese aspecto. Otra cosa también, tener iniciativa y actitud. Siempre decir, oye, mira, pues este paciente no me mejora, ¿qué crees que podríamos hacer? O sea, intentar mostrar interés en que hagáis, que trabajéis, en profesionalidad, ¿vale? Bueno, yo recalco también el tema de la formación. O sea, quizás la formación sea lo único que os haga destacar vuestro currículum de los demás. La experiencia, obviamente. Pero bueno, ahora mismo, si no hay experiencia, puedes intentar sacar esa experiencia de otro lado con la voluntaria. Por eso no os desaniméis, ¿vale? Intentar hacer todas las prácticas que podáis. Segundo, ¿vale? Y lo que cuarto, pues aprovechar ahora todo lo que podáis, intentar meteros en las distintas empresas que podáis, con el único fin de ya en... Nada, la gente me decía, has tenido mucha suerte. Madre mía, suerte. O sea, yo que he estado pateándome en todas las ciudades de hasta Orihuela. Digo, el empresario no va a venir a tu puerta a llamarte, a pedirte por favor venir a trabajar a mi clínica. Estoy detrás de ellos. Y la verdad es que la suerte no se encuentra, se busca. Dar las gracias. No os desaniméis. Bueno, muchas gracias por esta última o penúltima intervención, Sergio. Muchas gracias, de verdad, ha sido muy interesante, sobre todo porque has dado un toque que no se había insistido tanto en, y es el cogerse el listado de centros y patearse la calle de un sitio a otro, pero también
poco la perseverancia y la astucia en este caso, a pesar de lo más cómodo para él hubiera sido quizá volver a su casa cuando uno terminó los estudios y volver a las condiciones seguras, confortables del hogar materno y paterno. La elección más difícil fue, me imagino, quedarse aquí y sin tener ningún tipo de ingresos, tener que buscarse la vida y arriesgarse un poco. Y afortunadamente ahora puedo decir pues, que le ha salido bien y que no se arrepiente de haberlo hecho. ¿Vale? Bueno, os paso con la última intervención y yo creo que no nos conocíamos, ¿no? O nos conocíamos muy de refilón, habíamos coincidido algún par de veces. Hace ya muchos años que Fernando Nicolau terminó sus estudios. Él es compañero de Sergio Hernández, que os suena de algo, ¿verdad? Y de hecho Sergio fue un poco quien me recomendó su participación porque, bueno, tenía una larga experiencia laboral, ha trabajado también y ha dado también muchas vueltas, como la mayoría de los que estamos aquí hoy encima de la mesa, tiene su propio negocio montado y un poco él también puede dar una perspectiva de la parte de vista o el punto de vista del empleador y el punto de vista de exalumno que se tuvo que buscar la vida y tuvo que empezar a rodar desde el punto de vista laboral, ¿no? Entonces esa faceta es muy interesante, quizá porque también es el que más años tiene de experiencia laboral y un poco podéis ver reflejados una trayectoria dentro de unos años. Como habéis podido ver, bueno, afortunadamente la cosa tampoco está tan mal, ¿vale? Digo, tampoco está tan mal. Es lógico que no tengamos un contrato de 40 horas encima de la mesa al medio año de haber terminado, pero habéis podido comprobar para tranquilidad vuestra, espero, que si uno tiene ganas, motivación y tiene ese puntito de suerte que hace falta en todos los aspectos de la vida, pues puede empezar a moverse de algún modo u otro en el ámbito laboral, con más o con menos horas, pero afortunadamente, lógicamente, la estabilidad hoy en un centro laboral no te la va a dar nadie, ni en fisioterapia ni en ningún otro sitio, pero afortunadamente podemos ver que el mercado laboral se mueve. Y eso también es importante y tranquilizante. No se mueve para vivir de forma desahogada, se mueve para tener que buscarse la vida en 2 o 3 sitios de forma diferente y simultánea, pero por lo menos se mueve. Aún así, también os podéis encontrar con gente que desgraciadamente lleva 8, 9, 10, 11, 12 meses, 18 meses sin tener ningún contrato de trabajo, ¿vale? Y eso hay también. Eso puede pasar. Y como repito, hace falta bueno, una serie de aspectos y aptitudes que luego resumiré según han ido mostrándose a lo largo de la mesa y como siempre también ese puntito de suerte. Y luego os comentaré también, en ese puntito de suerte muchas veces lo que más importante es no tanto la nota, no tanto la capacidad de estudio que tenga una persona, sino también otra serie de características que es lo que muchas veces se busca a la hora de contratar a alguien. Y eso hay que leerlo entre líneas y hay que conocerlo para explotarlo al máximo y sobresalir por encima de la media. Después comentamos un poco eso. Os dejo con Fernando, que seguro que os tiene cosas muy interesantes que contar. Gracias. Bueno, primero agradecer a José la invitación y bueno, me llamo Fernando Nicolau, yo soy de la primera promoción, compañero de Sergio y soy fisio, osteópata y bueno, espero que trabajo sobre todo ahora en el ámbito privado y quería enfocaros la charla más o menos desde 2 puntos de vista. Uno, el primero, digamos, las características que necesita un fisio para trabajar en una clínica o que espera un centro privado de un fisio y después, bueno, contaros un poco los sitios donde he estado trabajando para que vosotros también podáis extraer conclusiones, como han hecho también mis compañeros. Pues empezamos, por ejemplo, con las características que debe tener un fisio para un centro privado. Yo os hablo desde el ámbito, digamos, privado. Tengo una clínica, he trabajado en el hospital, en mutuas, y luego os lo contaré. Primero, en la entrevista, lo que espera el fisio que está entrevistando espera de la persona que tiene delante, del fisio que tiene delante, aparte de los conocimientos, es pues ver ciertos valores humanos en la persona y es que el fisio que tienes delante pues te sea sincero y te sea honesto. Es decir, no sirve de nada que te diga
unas cosas en la entrevista y que luego si le pones un caso clínico, a nosotros nos pasó una vez que pensábamos que el fisio que teníamos delante venía al fisio del Rey o algo así, y luego después resulta que le pusimos un caso clínico y estaba vendiéndonos humo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, cuando ves que el fisio que tienes delante te es sincero, mira, te dice, he hecho un curso, he hecho ecografía, por ejemplo, pero como no tengo dinero y no me he podido comprar un ecógrafo, no la he usado. Pues todas esas cosas también, la sinceridad se agradece. Después, por ejemplo, los conocimientos teóricos y prácticos que tú solicitas al fisio, pues lógicamente es el fisio que se presenta a una entrevista, es lógico que tenga esos conocimientos, si no, difícil que le den ese trabajo. Yo me acuerdo una entrevista, nos vino una fisio también que estaba formándose o se había formado en fisioterapia equina. Lógicamente no se ajustaba mucho al trabajo, pero es bueno que también vayáis abriendo campos, porque por desgracia el ámbito privado cada vez está un poquito más saturado y como a nivel público tampoco hay demasiada ampliación de plazas, pues poco a poco trabajo hay, porque la gente cada vez se lesiona más o cada vez hay más gente, no sé, pero bueno, es importante que trabajo hay, pero hay que buscarlo también. Y después, bueno, pues en la entrevista es bueno también que el fisio al que se presenta el trabajo tenga humildad y ganas de trabajar. Si el sitio seduce profesionalmente, si hay ganas y el sueldo económico es atractivo, eso ya es una buena combinación de elementos para que podáis empezar en ese trabajo. Yo creo que el tema económico no debe ser ahora en principio vuestra principal motivación, pero tampoco os tenéis que vender por cualquier cosa. Es decir, hay que tener un límite también. Después, pues si conseguís ese trabajo, pues también qué actitudes busca el centro en vosotros o sería interesante que la persona que está a vuestro cargo vea en vosotros, pues tiene que ver que estáis en un equipo multidisciplinar, por ejemplo, si es una clínica que existe eso y que os sabéis adaptar bien a eso. Es decir, trabajar solo es enriquecedor, pero más enriquecedor es trabajar cuando estáis en un equipo multidisciplinar y bueno, tenéis el punto de vista de diferentes profesionales o podéis abarcar un problema desde un punto de vista global, ¿no? Es importante, creo yo, que busquéis siempre el estímulo, que huyáis de la rutina y de la acomodación, que trabajéis con el paciente, por ejemplo, marcándoos objetivos a corto plazo. No queráis curarlo ya en la primera sesión, sino, por ejemplo, decir, vamos a ver si en 2 semanas ya podemos conseguir esto y cuando consigamos este paso ya pasamos al otro y tal. Ir marcando objetivos para que no se haga tampoco hacer estudios también. Hacer estudios es importante porque de alguna manera contabilizar los datos clínicos que vosotros sabéis que funcionan siempre va a ser importante y siempre va a ser un estímulo más. Si vosotros podéis usaréis técnicas que sabéis que clínicamente funcionan y tenéis una mejoría clínica de los síntomas, pero eso luego os llega algún médico o algo y dice, pero esto funciona o hay literatura médica o tal, y tú le dices sí, pero ¿cómo lo demostramos, no? Entonces es bueno que la fisioterapia también se vaya un poco academizando en ese sentido, ¿no? Los resultados clínicos.
es importante que empaticéis con el paciente siempre. Yo creo que ni debéis infravalorar al paciente, como por ejemplo cuando he entrado yo alguna vez a quirófano y te oyes al médico que pasa un compañero por su lado y le dice, ¿qué tienes hoy? Y dice, bueno, tengo 3 rodillas, 2 caderas y un dedo. No, eso no se trata de eso, pero bueno, tampoco tenemos que irnos al extremo contrario, en el sentido de que tampoco tenemos que ser un vertedero en el que el paciente vierte todas sus emociones negativas en nosotros y nos deja. Hay pacientes a los que yo llamo que son vampiros energéticos que te dejan totalmente seco. Bueno, esos pacientes también hay que saber marcarse un poco su círculo y que tampoco te penetre más negatividad de la que a lo mejor él ya pueda traer, ¿no? Es importante que en el sitio donde estéis trabajando, en la clínica donde estéis trabajando, haya un buen ambiente de trabajo. Y ese ambiente de trabajo lo tenéis que crear también vosotros. Pues, por ejemplo, creando o proponiendo iniciativas para el centro que puedan ayudar al equipo, que puedan mejorar las condiciones de trabajo, que puedan mejorar la calidad de atención al paciente, ayudas entre compañeros. Oye, que me tengo que ir al dentista, ¿me puedes cubrir tú el turno y así no cambiamos los pacientes? Vale, perfecto, no te preocupes. Cosas así, ¿no? Todo eso también se genera alguna cena extra o alguna comida fuera del ambiente de trabajo. Todo eso ayuda a crear equipo que luego no deja de ser bueno, o un paciente que se le atragante a alguien y, hostia, no sé cómo sacarle punta a este paciente, ¿qué le harías tú? O lo quieres tratar tú alguna sesión a ver si te mejora y tal. Todo eso ayuda, ¿vale? Y sobre todo, una de las principales actitudes yo creo que es tener ganas de aprender. Tener ganas de aprender siempre os va a motivar, siempre os va a hacer huir de una zona de confort. El hacer cursos, cuando haces un curso, cuando vienes de hacer un curso, siempre estás más motivado, voy a aplicar estas técnicas, voy a hacer esto, a ver si funciona, si no funciona. Intentar disfrutar, si no cambiar de carrera, porque es muy difícil trabajar en algo que se hace muy pesado y en el que todos los pacientes, en el que todos los días tienes que estar aguantando a pacientes que te están contando su vida, sus penas, sus dolores y tal. Si no disfrutas, al final eso se hace muy pesado. Entonces, bueno, eso por una parte. Y yo lo que quería también ahora es contaros los sitios donde trabajé, así por encima, he seleccionado algunos para que también vosotros podáis extraer alguna conclusión, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio estuve trabajando, cuando terminé, en 2 mutuas y, a ver, de todos los sitios, cuando vayáis a trabajar en algún sitio se aprende algo. Pero yo, por ejemplo, en las mutuas aprendí que nunca más quería volver a trabajar en una mutua. Por desgracia, es triste, pero trabajar 7 u 8 horas y, a ver, al principio, si lo tenéis que hacer, hay que hacerlo. Y si no hay más opción, se hará. Y yo, si dije que si no tenía trabajo y por desgracia no encontraba nunca trabajo, tendría que trabajar si se me presentaba esa opción. Pero es triste ver que trabajas 8 horas y que tienes 35 pacientes y que, como ya habréis visto en las prácticas, y que no puedes trabajar con ellos, no puedes hacer una buena sesión con cada uno de los pacientes. Se genera un bucle negativo. El paciente no mejora. El fisio está cabreado porque ve que no hay mejora. El traumatólogo, el paciente va al trauma y le dice, es que estoy igual. Y luego el traumatólogo te dice, yo no sé para qué vas a la fisioterapia si ahí no sirve para nada. ¿Sabes? Y se genera ahí un bucle y un sentimiento de que todos sabemos que funciona mal, pero nadie dice nada, que es un poco desesperante y triste, ¿no? Después, en el hospital, por ejemplo, estuve trabajando en el hospital de San Juan y, bueno, ahí las condiciones de trabajo son mejores porque
la cantidad de pacientes, la carga de pacientes no es tanta, son a lo mejor 13, 14 pacientes en 8 horas y ahí, bueno, por lo menos ya te puedes distribuir un poco más el tiempo entre tus pacientes y puedes meterte ahí en el cuarto, a trabajar manual, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero si tuviese que decir algún punto triste o negativo es que los pacientes casi siempre suelen llegar tarde en el sentido del diagnóstico. Es decir, un paciente desde que va al médico de familia, el médico lo envía al trauma, el trauma le envía una resonancia, la resonancia cuando la tiene lo pasan al médico rehabilitador y el médico rehabilitador lo pasa a rehabilitación, ahí lamentablemente te han pasado ya 4 meses, 5 o 6 meses, o 2 o 1, pero ya ha pasado demasiado tiempo y muchas veces el paciente te llega ya en un estado ahí también de cronificación que luego, en lugar de estar ahí 2 o 3 meses, se tira 6 o 7 meses para recuperarse. Y bueno, pues todo eso también suma, aparte de ser un coste añadido para todo el sistema, todo esto que está tan de moda con los gastos ahora, para todo el sistema sanitario y tal. Y bueno, luego esa es la parte pública que yo más he trabajado y luego pues el resto ya ha sido ámbito privado. Yo actualmente tengo un centro en Gijona desde hace 15 años. He trabajado también en Medimar, trabajo en la actualidad en Medimar y en la clínica ECA. Y bueno, aquí es donde cambia ya un poco el tema. Tú cuando entras en el ámbito privado cambia la cosa en el sentido de que tú cuando estás trabajando en el hospital o en una mutua, el paciente te llega y te llega... no, me ha dicho el trauma que tengo que hacer 30 sesiones o me ha dicho el rehabilitador que siga viniendo hasta la próxima revisión y en el ámbito privado no, a no ser que trabajéis con seguros, el ámbito privado no funciona así. El ámbito privado te llega un paciente con un dolor y si te da 2 o 3 oportunidades, si no empieza a notar mejoría, se va. Entonces, bueno, por ejemplo, el tema de los seguros, yo es algo que estoy un poco en contra porque la mayoría, muchos no valoran bien nuestro trabajo y os encontraréis pues que seguros como... Puedo dar nombres, ¿no? No hay ningún responsable de ninguna compañía aseguradora. Asisa, Deslas, Sanitas pagan 3-4 euros por sesión y entonces es lo que hablábamos antes de las mutuas también, un bucle negativo también en el sentido de que el fisio coge estas compañías no pagan nada. El fisio al no pagar nada hace un tratamiento sencillo, no tan bueno y luego el paciente al estar 30, 40, 50, 60 sesiones no mejora, va al trauma, le dice oye yo estoy igual, pues toma 20 sesiones más, le da 20 sesiones más y dice otra vez estoy aquí, sí, otra vez estoy aquí. Se genera ahí un bucle en el que el paciente está 60, 70 sesiones yendo a rehabilitación y yo ahí lamentablemente digo que al principio tendréis que tragar muchas cosas, pero más adelante, cuando ya tengáis una experiencia y estéis formados y sintáis y queráis que se valore bien vuestro trabajo, si trabajáis en el ámbito privado, cobrad lo que valéis, porque si no, valdréis lo que cobráis. Se puede resumir un poco en esa frase, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, en Medimar fue una experiencia un poco nueva. Yo os animo a que abráis campos en el tema de la fisioterapia, trabajéis con con ginecólogos, el que quiera trabajar con el genitourinario, que trabajéis centros privados, centros públicos, o sea, que intentamos abrir el campo que abarca el fisioterapeuta porque trabajo hay, pero está un poco limitado al ámbito privado.
Y ahí en Medimar lo que me propusieron a mí es, bueno, fueron 2 cirujanos plásticos que me propusieron el estar allí con ellos y ayudarles en ciertas cosas, y bueno, y allí lo que tratamos es fisioterapias posquirúrgicas, fibrosis cicatriciales, complicaciones posquirúrgicas, en fin. Intentar también experimentar, os animo a que experimentáis y abráis el campo. Y luego, pues en ECA, por ejemplo, allí el trabajo está más enfocado al tema deportivo, que es también lo que más me ha gustado siempre. Es un centro con muy buenas instalaciones y el tema de ser un trabajo deportivo también siempre te permite luego trabajar un poco con el paciente a nivel readaptativo, no se limita solo a nivel de camilla y de cuarto. Y bueno, pues el paciente deportivo, si el paciente privado ya te pide una efectividad y una rapidez, el paciente deportivo quizá te lo pide más, ¿no? Y te pide plazos y te pide tal, te pide rapidez. Y bueno, por eso es importante. A nosotros una cosa que nos ha ayudado mucho para todo el tema de los pronósticos, los plazos y tal, es actualmente la valoración, aparte de la valoración manual que debemos hacer a todos los pacientes, independientemente vengan diagnosticados del médico, es pues la valoración por ecografía, ¿no? Eso pues ya te da a veces una idea bastante clara del problema, lo que es. Dicen, no, mira, es que esto es una rotura. Ah, pues mira, no ha habido rotura, pues mira, en 15 días estás. O tienes un tendón aquí que está más engrosado, tal, en fin. Multitud de cosas que ya nos permiten afinar más, que no como cuando yo terminé, que estaba con la jaula de Rocher y ya, no sé si os lo dan aún en las clases, ¿sí? Ya me he perdido. Y bueno, entonces el tema es, quería terminar pues diciéndoos que os forméis, que elijáis bien el camino, como han dicho mis compañeros. No os metáis en lo primero que veáis, sino incluso primero trabajad para luego elegir un camino y a partir de ahí ya sí formaros. Cuantas más herramientas tengáis, más podréis ayudar al paciente, el paciente más contento se quedará y más gratificante será para vosotros. Y nada, pues quiero animaros a que sigáis adelante, que trabajo hay y que poco a poco llegará la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por el resumen y la capacidad de síntesis que has hecho. Bien, vamos a dar un poquito de ligereza a esto para aprovechar el máximo tiempo posible. Yo sí que tengo una serie de notas de los diferentes ponentes antes de abrir el turno de preguntas o si queréis profundizar en algún aspecto, ¿no? Creo que el aspecto el tema de los cursos es algo que ha salido en todos los participantes. Cuidado con lo que hacéis, cuidado con lo que pagáis y cuidado con lo que elegís. Tened en cuenta que muchas veces la formación que tenéis es más que suficiente como para empezar a buscaros la vida laboral, ¿vale? No es necesario hacer 5 cursos para poder tener más experiencia y para poder adquirir más conocimientos. Con lo que tenéis es suficiente para empezar. Otra cosa es que el mercado laboral y la competencia y la exigencia que hay me obligue a destacarme por encima de los demás. Y cuanto más bagaje tenga en todos los sentidos, más posibilidades tendré de llamar la atención a algún futuro empleador. Pero eso es otro aspecto, ¿vale? Me parece que ha sido Neus lo que ha comentado, que quizás sería interesante empezar a formarse en forma de posgrado cuando tengo la posibilidad de trabajar y poner en práctica los conocimientos que adquiero. El tema de la ecografía, si yo hago un curso de ecografía, si no tengo dinero para comprar un ecógrafo o no tengo pacientes, porque no tengo un centro, ni siquiera un sitio donde trabajar, pues qué necesidad tengo de hacer un curso de ecografía solo para ponerlo en el currículum, ¿vale? Con cursos de terapia manual, de punción, hombre, tengo más posibilidades de trabajar, pero bueno, un máster de osteopatía, a mí no me gusta llamarlo osteopatía, me gusta llamarlo terapia manual, ¿vale? Un máster de terapia manual osteopática
¿vale? Me va a dar muchísima información, me van a obligar a estudiar muchísimo y es una lástima pagar el dineral que cuesta, hacer el esfuerzo en cuanto a horas de formación y luego no poder ponerlo en práctica todas las tardes o todas las mañanas con pacientes, porque eso es muy, muy importante. Entonces, la formación está bien, la defiendo y siempre la defenderé de forma de posgrado, pero también un poco valorando lo que sabéis en la carrera ya, valorando la cantidad de información que hay accesible hoy día en forma de bibliografía a vuestro alcance y valorando también las ventajas y los inconvenientes de hacer determinados cursos. Entonces, eso es muy importante. Se ha repetido en todas las mesas. Gimnasios, centros deportivos, pilates, determinados centros especiales, voluntariado, prácticas. Es decir, el autoempleo hoy día es la máxima que tenemos que seguir. Y tenéis que buscaros la vida. Todo el mundo visualiza trabajar en un centro de fisioterapia privado o público, en un centro de salud, pero eso no es lo más frecuente. Entonces, a partir de ahora hay que empezar a buscarse la vida y hay que empezar a hacer cualquier tipo de actividad que me pueda beneficiarme en el aspecto laboral. Yo recuerdo, pues bueno, me llamó mucho la atención porque, lógicamente, desde hace ya algunos años los tiempos están cambiando y las perspectivas laborales son muy distintas. Antes todo el mundo, o la gran mayoría en la época de Fernando, pues terminaba y tenía muchas posibilidades para trabajar en centros de fisioterapia privados, incluso en hospitales también, centros públicos. Pero ahora ha cambiado muchísimo. Entonces hay que abrir nuevos campos. El otro día me comentaban hace tiempo, un chaval de hace 3 o 4 promociones se había presentado en un colegio, en el colegio de mi hijo además, había hablado con el director del colegio y le había propuesto una actividad a la asociación de padres, una actividad de pilates en la hora del comedor. Y el otro día en un centro deportivo, precisamente en Alicante, el presidente de ese centro deportivo me estaba diciendo que estaba pensando en ofrecer una posibilidad de ese tipo a las madres y los padres que iban a llevar a sus hijos al entrenamiento y no tenían más remedio que quedarse 1 hora y media allí porque no les compensaba irse porque tenían que volver enseguida. Decía, es que si yo tuviera una sala donde poder ofrecer algún tipo de actividad grupal, pues habría mucha gente que se apuntaría para aprovechar el tiempo. Y 1 hora muerta que tienes, estar esperando a tu hijo mientras hace deporte, pues a lo mejor habría mucha gente que se apuntaría a ese tipo de actividades. Entonces, empezar a pensar y abrir vuestra mente, no focalizando solo al centro privado o al centro público, me da igual. Y hay que ser innovadores y hay que buscarse la actitud emprendedora y el autoempleo. El cierre del Virgin, pues Neus me lo decía, oye, es que casualidad que ahora que empiezo con un trabajo más o menos estable, con un volumen de pacientes muy elevado y que estaba muy a gusto, con una sala aquí muy apañadita, van y me lo cierran. ¿Será posible? Pues bueno, hay que tener ese puntito de suerte. Afortunadamente ya me dijo que va a empezar a trabajar en otro sitio. O sea que tampoco ha estado tanto tiempo parada. Pero sí que es verdad que muchas veces la máxima de cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y hay que tener ese puntito de suerte y estar en el momento indicado y en el tiempo indicado, habiéndose labrado todo el trabajo detrás. Lo que decía Jaén, y es que yo me he ido desde Benidorm hasta Orihuela echando currículos. La suerte también se trabaja. Suerte para estar ahí en el momento indicado. Siguiendo, aprovechar todas las oportunidades, decía Carlos, las actividades extraacadémicas. Os pongo un ejemplo. Este tipo de charla os va a dar muchísima más información que cualquier clase de teoría de cualquier asignatura del último curso de cuarto. Esta actividad está montada para tercero y cuarto. Hay un volumen potencial de 100 estudiantes de tercero y 100 estudiantes de cuarto. 200. Aquí hay 70. ¿Dónde están los 130 restantes? En una actividad que está en damero y se han suspendido las clases para facilitar la asistencia. O sea, este tipo de cosas son las que a vosotros os va a dar más riquezas y más potencial a nivel laboral. Mucho más que quedarse estudiando porque tengo que entregar un trabajo porque tengo un examen la semana que viene. Y eso es lo que no entiende la gente cuando está estudiando. Y se arrepiente después de no haber aprovechado el tiempo que decía. Aprovechar todas las actividades que tengáis. Cualquier tipo de actividad extraacadémica que llene un currículum. Un futuro empleador se fija y valora hasta que una persona haya trabajado en Carrefour. ¿Por qué? Porque eso simplemente le da un carácter mucho más formal a la persona, un cumplimiento de horarios, saber que esa persona ha tenido jefes y ha sabido manejar ese tipo de actividad. Hay que saber ser mandado y hay que saber admitir la crítica,
o tener un jefe por encima que te esté dando órdenes, y todo ese tipo de cosas se valoran. Y a lo mejor se valoran mucho más que los conocimientos si es que esa persona ha terminado hace muy poco de estudiar. Lógicamente, una persona que lleva ya 7 o 8 años de experiencia laboral se le piden más cosas. Pero cuando yo estoy entrevistando a una persona que terminó el año pasado, lo que me fijo es en la cantidad de actividades extraacadémicas, de voluntariado, de trabajos que no tienen nada que ver, de prácticas en empresas, en instituciones, y ese tipo de cosas me da un perfil mucho más rico de la información de la persona que tengo delante que las notas que haya sacado. Y hoy día las notas están muy bien, las calificaciones están muy bien, pero hoy día no me garantiza tener un puesto de trabajo. Menos en fisioterapia. Lo que me garantiza es tener actitudes y tener herramientas y tener una imagen y proyectar algo que me diferencie de los demás. Y hoy día la titulación la tiene todo el mundo. La formación complementaria la tiene todo el mundo. Cursos de punción, de pilates, de tal, los tiene todo el mundo. Necesito algo más que me diferencie del resto. Yo me acuerdo de una jornada de empleo hace unos años, había un fisioterapeuta que tenía una clínica privada también, una experiencia también de muchos años como la de Fernando, y me decía que lo que buscaba es, cuando yo estoy entrevistando a alguien, estoy hablando con alguien, lo que le pregunto es, ¿qué me puedes ofrecer tú? O sea, hoy día no hay que preguntarle al futuro empleador cuánto me pagas, qué me ofreces para trabajar en tu clínica. No, no, el concepto es el contrario. O sea, ¿qué me das tú, ¿no?, para que yo te pueda contratar? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué me puedes ofrecer tú para querer venir a mi clínica o para poder venir a trabajar a mi casa? Porque si me vas a dar lo mismo que me da todo el mundo, pues lógicamente voy a coger al que menos dinero me pida. Pero quiero que me des información de qué me puedes aportar tú que yo ya no tenga en mi clínica. Y muchas veces, a lo mejor solo pido actitud. Lo que decía, lo he apuntado con algún otro, un jefe odia una mala cara. Odia lo que decía, me parece que eres tú, no sé quién lo decía. Oye, hay un paciente que ha venido a última hora, por favor, trátalo. Un jefe odia uno le diga, no, es que perdona, pero es que yo termino a las 8. Entonces, no se trata de explotación, no se trata de despotismo, se trata de que el respeto hay que ganárselo. Yo os puedo asegurar que cuando un jefe tiene estabilidad con un empleado, valora muchísimo, muchísimo a esa persona. Y solo con pensar que va a tener que buscar a otro, empezar a formarle, pasar tiempo para ver si responde, si no responde, tener la confianza suficiente para irse sabiendo que tiene a un tío que se preocupa por su negocio como si fuera propio, a pesar de que no lo es. Que trata siempre a todos los pacientes con una sonrisa, independientemente de que hoy tenga 24 o 4. Que ha empezado a trabajar a las 4 de la tarde y son las 9 y está con el mismo ánimo. Que no pone una mala cara cuando hay que hacer algo nuevo, hay que hacer algo diferente. Un jefe valora muchísimo eso. Y lógicamente, si yo llevo ya un tiempo trabajando y me ha ganado un respeto por parte de mi jefe, si no me valora cuando le pido una mejora laboral, una mejora de salario o una mejora de las condiciones, si no me valora es problema suyo. Pero os puedo asegurar que un jefe eso lo valora. Muchísimo. Pero al principio hay que ganárselo. Porque solo una persona que está manteniendo 2, 3, 4 o 5 sueldos sabe lo que cuesta pagar a fin de mes a sus empleados. Y sabe las dificultades que tiene sacar un negocio adelante. Por eso le toca enormemente la moral cuando después de los 25 años de sufrimiento y de trabajo que lleva esa persona, muchísimas más horas de las que uno puede pensar, ve a un chaval que lleva 2 años de experiencia mirando la hora porque son las 8:15 y termina a las 8. Y eso tenéis que conocerlo y tenéis que aprender a gestionarlo y tenéis que aprender a ser mandados por un jefe. Entonces, por favor, poneros también en situación de la otra persona. No penséis, oye, perdona, ¿cuánto me vas a pagar? ¿O qué me vas a ofrecer? No. No, todo lo contrario. ¿Qué me das tú? Porque como tú hay muchísimos, muchísimos. Y si me vas a poner mala cara o voy a tener problemas contigo, no te preocupes. Que ahí fuera en la calle hay muchísimos. Ahora, a lo mejor dentro de 2 años, cuando yo tengo la tranquilidad de que me puedo ir, de que puedo faltar, de que me puedo ir a Medimar, teniendo gente trabajando en mi casa, tratándome a los pacientes como si fueran suyos. Y yo tengo esa tranquilidad, eso no se paga con dinero, os lo puedo asegurar. Y Fernando lo dirá.
Y muy tonto es la persona que, sabiendo eso, no valora suficientemente a su empleado como para decirle, oye, necesito que me dejes media hora más, o necesito salir a las 8 porque ya tengo un niño, tengo familia, tengo tal, ya llevo muchos años contigo, siempre he echado el hombro o he arrimado el hombro cuando ha sido necesario, pero ahora, por favor, empieza a respetarme tú porque necesito una mejora en las condiciones. Y os lo puedo asegurar que si os habéis sabido ganar ese respeto, os lo van a mantener sí o sí, seguro, seguro. Porque, repito, que se nos se paga con dinero. No todo es estudiar, la nota no lo es todo y vale mucho la pena darse a conocer y mostrar otras actitudes. Otro ejemplo, clubes deportivos. Yo, bueno, tengo relación con otros clubes deportivos, el ejemplo del Jove Español de San Vicente, no sé si hay aquí, que está haciendo prácticas en clubes deportivos. Mandé un correo electrónico a todos los de cuarto, tengo a 10 estudiantes haciendo prácticas con equipos de fútbol base, ¿vale? 9 son chicas y un chico. Y la mayoría son de tercero, de cuarto no. Entonces, a mí me va a llamar mucho la atención, porque os aseguro que pasa, que dentro de un año me venga un chaval al Jove a entregar el currículum. Y os aseguro que pasa porque pasa todos los años. Y lo primero que pienso yo es decir, pero, alma de cántaro, si el año pasado mandé un correo ofreciendo la posibilidad de hacer prácticas voluntarias en un cuarto curso que es muy relajado por las tardes, y tú no te presentaste, ¿ahora vienes a pedir trabajo? ¿Entendéis? ¿Entendéis qué cosas os están pasando ya? ¿Entendéis la cantidad de oportunidades que habéis perdido? Edgar, ahí está. Edgar, ¿a qué curso estás? En tercero. Me hablan maravillas de él en el equipo de fútbol, en el club de fútbol Jove Español. Me hablan maravillas. El entrenador está encantado, porque además de ir los fines de semana, que es la única obligación que tiene, va entre semana, muestra interés, llama al entrenador. Entonces, es lógico que él, a priori, tenga más puntos para encontrar un trabajo que cualquier otra persona. Entonces, por favor, daros cuenta, y lo poco o mucho que os pueda quedar de carrera, aprender a gestionar ese tipo de cosas. Que cada día estáis perdiendo oportunidades de daros a conocer y sobresalir del resto. Y en forma de actividades complementarias, que es lo que le dan visibilidad a uno. A clase vamos todos, o no importa tanto el que va o el que no va. Y los conocimientos son importantes, pero mucho más es otra serie de herramientas o de actitudes. Idiomas, cursos de posgrado. Cuando terminéis, es muy importante que programéis horas de estudio, que nunca perdáis el hábito de decir, no, los miércoles y los jueves, ¿vale?, me planteo irme a la biblioteca y cogerme un libro cada mes y leérmelo. Es muy importante que sigáis estudiando, pero no estudiar. No, es que los miércoles no puedo quedar para ir al cine porque tengo que estudiar. Pero ¿cómo estudias si tú has terminado? Sí, pero he cogido el hábito de cogerme un libro, y como un libro de lectura, pues un libro relacionado con habilidades, herramientas y conocimientos profesionales. Eso es muy importante. Cuidado con las modas de las técnicas, que son muy pasajeras, algunas. Hay que saber valorar en cuanto a la formación de cursos de posgrado, si me dirijo hacia un sitio o hacia otro, teniendo en cuenta que no hay técnicas que, bueno, prometen muchísimo, pero dentro de 2 años no las quiere nadie, o no aparecen. Y vuelvo a repetir, carácter autodidacta, autonomía, independencia, innovación, paciencia, esfuerzo, actitudes, idiomas. Bueno, la posibilidad de ir a Francia, todo el mundo la tiene. Sí que es verdad, oye, que se gasta mucho dinero en la práctica privada, ¿vale? Él lo ha dicho. Ojo, no se pagan impuestos, luego los tienes que pagar, ¿vale? Y ahí te viene la historia. O sea que, vale, hay muchas más perspectivas laborales, hay muchas más opciones. El fisioterapeuta en Francia, desgraciadamente, en relación a España, está mucho más valorado y gana muchísimo más dinero. Pero también es verdad que no nos dejemos cegar con 4.000 euros. No. Luego hay que ver un poco la letra pequeña y hay que gestionar los impuestos que se tienen que pagar. David, autonomía, actitudes, motivación, emprendedurismo, buscarse la vida, como el tema del crucero. Y pues a lo mejor necesito sentarme delante de un ordenador y empezar a pensar cosas en las que la gente no piensa tanto. ¿Y cuántos fisioterapeutas piensan en trabajar en un crucero? Muy pocos. Pues voy a dirigir yo hacia las cosas en las que pienso que menos competencia voy a tener. Y si además me llaman la atención y me gustan, pues oye, pues muchísimo mejor.
voluntariados internacionales, Erasmus. ¿Cuántos de vosotros habéis ido de Erasmus en tercero y cuarto? Si ahora es cuando podéis hacer ese tipo de cosas. Aprender un idioma, quitaros el miedo de ir a Francia a trabajar. Si yo me he ido de Erasmus a Francia, y ya conozco un poco la sensación y la experiencia de tener que pirarme y buscarme la vida 3 meses en una ciudad extranjera, las sensaciones de inseguridad que yo voy a tener después cuando necesito irme porque no tengo trabajo van a ser mucho menores. Porque ya he vivido esa experiencia de buscarme la vida en un país extranjero. Entonces, ojalá me hubieran dado a mí esa posibilidad y me hubieran mentalizado de que es importante cuanto más experiencias tener, mejor. Incertidumbre, todo el mundo la tiene. La formación sin experiencia no es tan buena idea, como decía Sergio. Las prácticas, la primera posibilidad laboral que tenéis, las tenéis muchas veces en forma de prácticas voluntarias, en estancias clínicas, obligatorias, me da igual. Función seca, electrolisis, pilates, terapia manual, eso ya es lo normal. La mayoría de gente ya tiene esa formación complementaria, desgraciadamente, porque da una idea de la competencia que hay. Eso ya lo tiene casi todo el mundo. Hace falta más. Hace falta algo que me distinga de los demás. La presencia en una entrevista, aunque sea un tópico, es importantísimo. Tenéis que vender imagen. Tenéis que vender imagen. Y sobre todo mostrar interés. Y ya para terminar, con la parte de Fernando, la entrevista. Yo me encontré con una estudiante que estaba haciendo el curso de adaptación al grado y estaba escandalizada porque se había tenido que ir a Barcelona a hacer una entrevista de trabajo, que aquí no tenía, a Barcelona, y le habían hecho un examen. Y eso está pasando, ¿eh? Oye, ¿que yo tengo que hacer un examen para poder trabajar? Sí. ¿Qué me ofreces tú para venir a mi casa a trabajar? Yo tengo que comprobar. Yo no puedo meter en mi casa a cualquier persona. Yo cuando meto a uno, tengo que saber muy bien a quién meto. Y le hicieron un examen. Y ya te llamaremos. Como diciendo, ya te daremos la nota. Y no vale solo con aprobar. En una asignatura, con aprobar vale. Pero en ese examen no vale solo con aprobar. O sea, que es la desgraciada realidad. Que afortunadamente la cosa no está tan mal, como habéis podido ver. Pero tenemos que cambiar el chip. Y espero que esta jornada ayude mucho a cambiar el chip. Y que nos queda muy poquito. Y esta persona estaba escandalizada, decía, oye, que me han hecho un examen, lo que decía Fernando, por eso lo digo, por el caso clínico. Oye, preguntamos un caso clínico y resulta que estaba vendiendo un poco de humo, que no sabía tanto como aparentaba, y a partir de ahí ya no lo pensamos. Estuvimos a punto de contratarle, pero cuando dijimos eso, se nos cayó el mito. Y el chaval, o la persona, perdió su posibilidad laboral. Al principio, trabajando para un jefe que ganase el respeto. Porque solo un jefe sabe lo que cuesta mantener una clínica, pagar un sueldo de seguridad social todos los meses. No es despotismo, no es explotación, es la realidad y hay que aprender a gestionarla. Se tiene que ganar ese respeto. Y luego, pues, para terminar, ya ven, una pequeña crítica. Vamos a ver, una pequeña crítica. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho Fernando al final de su exposición respecto al tema de seguros y mutuas, ¿vale? Lo que hay que hacer es abrirse el campo laboral en todos sus sentidos, sacar la parte positiva de todo, ¿vale? Sí que es verdad que el funcionamiento de una mutua o de un centro privado con un número de pacientes exagerado es muy distinto a de un centro privado con un paciente por hora. Pero también es verdad, y os pongo un ejemplo, a cualquier cocinero le gustaría trabajar en un restaurante Michelin. Pero la realidad laboral es que las posibilidades de que un cocinero encuentre trabajo en cualquier otro restaurante no Michelin, ¿vale?, son muchísimo más elevadas que lo contrario. ¿Entendéis? Entonces, no hay que decir que no a nada. Y parte de la culpa que tienen esos centros es la desmotivación que tiene el personal. Pero se pueden hacer cosas muy dignas. Se puede trabajar con muchísima dignidad y con muchísima calidad, ¿vale?, en un McDonald's de cocinero y en un restaurante Michelin. Lo que hay que tener es motivación y, lógicamente, entender dónde uno está trabajando y las características de cada centro, y en función de las características de cada centro, mantener un nivel de profesionalidad y de calidad, pero gestionando las características de cada centro y entendiendo dónde estoy en cada momento. ¿Entendemos?
Y eso me gustaría dejarlo claro. No, es que yo no quiero trabajar en una mutua porque fíjate, 20 pacientes por hora. Perdona. Una mutua es un trabajo tan digno como ser fisioterapeuta del Rey. Y lo que hay que hacer es trabajar con dignidad, con profesionalidad y con respeto a los pacientes. Si eso se hace, os puedo asegurar que el paciente lo valora. Esté trabajando en una clínica, o esté trabajando en una mutua, o esté trabajando con un fisioterapeuta por hora. Y pongo un ejemplo. La cadena alimentaria de hamburguesas McDonald's ha sabido buscarse un foco de mercado y enfocar su producto hacia un segmento de la población concreto, ajustando un precio muy competitivo y dando un servicio de calidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos acudido a un McDonald's a comer? ¿Y cuántos de nosotros creemos que es un buen negocio? ¿Por qué? Si dan comida por 6 euros. ¿Por qué voy? Oye, pues que porque no tengo dinero, porque por lo que me dan y por lo que pago está muy bien, y porque en definitiva en ocasiones me apetece ir allí. Entonces, quedaros un poco con eso. Cada centro y cada perspectiva y cada tipo de trabajo tiene sus características, y en función de esas características hay que intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Pero tan malo es a veces tener a un paciente por hora como tener a 15. Porque os puedo asegurar que yo conozco a muchos fisioterapeutas que para defender el cobrar 25 euros a un paciente, ¿vale?, ponen por delante el trabajo de 60 minutos. No, es que voy a estar contigo 60 minutos. El precio son 25 euros. Ya, pero perdona, es que a lo mejor no hace falta 60 minutos. A lo mejor si puedo hacer en 40 lo que en otras ocasiones hago en 60, ¿por qué tengo que estirar el tratamiento para defender que la tarifa son 25 euros por hora? O sea que sobre eso también hay varios aspectos que hablar. Lógicamente, trabajar con un paciente por hora o con un paciente cada rato, vamos a decir cada rato en función de lo que necesita cada paciente, es lo ideal. Pero luego está la realidad. Oye, a mí me hubiera gustado ser piloto de Spanair. No lo soy. O me hubiera gustado ser el fisioterapeuta del Rey. Pero me esfuerzo por hacerlo lo mejor posible todos los días cuando vengo a la universidad. Si tengo posibilidad de cambiar y de mejorar, por supuesto que lo voy a hacer, ¿vale? Pero si no, lucharé por ser el mejor, esté donde esté, independientemente del centro del trabajo y de las características o del tipo de paciente que yo tenga. Y eso es lo primero que tenéis que pensar. Y a partir de ahí, no decir a nada que no. Y dejar un poco que la vida os vaya llevando por diferentes espacios hasta llegar al momento, y ojalá, me alegraría muchísimo de ser como Fernando, que te llamen de Medima, que te llamen de otro centro, que te llamen de otro centro, y además tengas tu centro privado. Porque eso significará que lo estás haciendo bien y que la gente te valora. Pero al principio, él ha tenido que pasar por una mutua, por un centro privado, por el Carrefour y por cualquier otro sitio que hubiera sido necesario para sacarse y buscarse la vida. Y eso es un poco lo que quería destacar como resumen de toda esta conjunto de intervenciones. Bueno, preguntas y cosas a partir de ahora. Si alguien quiere decir algo o quiere expresar en voz alta lo que sea, alguna reflexión o alguna cosa. Lo que no sé si coger el micrófono. Pues a ver, yo tenía dos cuestiones. Una es para David, por el tema de los voluntariados, porque yo en acabar la carrera me quiero ir a la India, porque bueno, yo me quiero centrar totalmente en obstetricia y pediatría, y allí, por ejemplo, tienen muchísimos problemas, porque eso, se mueren desgarradas o tienen desgarros, luego los niños, pues muchos están en las cunas y sin más, que se quedan en orfanatos. Entonces estuve hablando con médicos, con fisios Mundi, pero se quedó todo así como muy en el aire. O sea, yo fui, pregunté, o sea, mandé un mail y tal, y me dijeron que me mandarían información. Llevo 2 años esperando información. Y entonces quería saber bien, cuando vas a informarte, a quién tienes que preguntar. Porque yo pensaba que Fisio Mundi
que iban a ser los que mejor me iban a ayudar y bueno, yo sigo esperando. Entonces, eso era, saber cómo orientar lo de los voluntariados. Vale, lo de los voluntariados, yo tengo muchos amigos que se han ido de voluntario y al final lo que la gente más valora a la hora de llamar es lo que decían por allí, insistir, porque hay mucha gente que en primera instancia dice, sí, yo quiero hacer un voluntariado, bueno, ya te llamaré. Entonces, si tú no pones ese interés, esa insistencia en decir, quiero ir sí o sí, estoy muy interesado, puedo aportaros esto, como decía José Vicente, ellos tampoco van a ir tan detrás de ti, que quieren una persona realmente implicada. Esos son proyectos muchas veces de media larga duración, 3, 6 meses, en los cuales se están jugando mucho poniendo a una persona que si no demuestra un cierto interés, ellos no van a jugársela contigo. De hecho no, o sea, no solo mandé un mail, sino después seguí insistiendo porque dije, no era normal que me dijeran, sí, te vamos a mandar información. Entonces volví a mandar otro mail y ahí ya... Hay cantidad de empresas que se dedican a ponerte en contacto con sociedades de voluntariado. Hay también mucha información en internet. Luego tienes Médicos Sin Fronteras también, que también ayuda mucho. Y luego tienes que valorar también, de cara al voluntariado, hay muchos que te ofrecen un pequeño salario, un incentivo económico, porque tú también tienes en muchos casos que pagar el piso, pagar la letra del coche, pues ellos lo valoran de esa forma. Te dan una pequeña cantidad para que tú, mientras estás fuera, puedas cubrir esos gastos que tienes normalmente mensualmente, ¿no? Y aparte de eso, ver sobre todo los tiempos del proyecto. Hay proyectos muy interesantes, pero que a veces son de mucha duración, ya que suyo es empezar y terminar ese proyecto, no volverte a mitad. Y hay algunos que también te pagan el desplazamiento. Entonces, hay vuelos a la India, son carísimos. Si tienes la posibilidad de que en algunos casos te pagan el desplazamiento o te pongan, en algunos sitios te ponen las condiciones te dan alojamiento y te dan comida, pero no te pagan el vuelo. Entonces, bueno, valorar con tu economía lo que puedes buscar. Pero bueno, sitios hay infinitos. Gracias. Y luego otro comentario que quería hacer, que es, bueno, es también un poco lo que ha dicho José Vicente con respecto a las mutuas, que gracias por decirlo, que también tenemos que ser conscientes porque en mi generación, por ejemplo, parece como que estamos demonizando a las mutuas y tenemos que ser realistas y saber que son colaboradoras de la Seguridad Social, trabajan con los presupuestos del Estado, sabemos cómo está España ahora mismo y sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, faltan fisios allí, en las mutuas, pero también depende mucho de cómo optimice su tiempo, cómo optimice los recursos, porque recursos hay, en las mutuas los hay y tienen material como para poder rehabilitar a un paciente. Y luego también otra cosa que yo defiendo mucho de ellas es que con el tiempo y con el dinero que se optimiza, todo eso va a las arcas del Estado y con eso podemos pagar las jubilaciones. Entonces, como muchas veces se manda mucha información negativa hacia las mutuas y creo que hay que informarse bien y no lo digo por usted, lo digo por mi generación, que hay muy poca información respecto a ellas y creo que hay que mirarlas con otros ojos y no odiarlas tanto. Sí, ahí te doy la razón totalmente. Yo no estoy, y quería matizar una cosita que había dicho Vicente, yo no es que diga que hay que cerrar las mutuas, ni que hay que cerrar los seguros, no, ni eso nada ya de eso. eso se ha quedado claro. Simplemente que a mí me gustaría, como opinión personal, que fuese de otra manera, en el sentido en el que se pudiese tratar. Estoy totalmente de acuerdo también con Vicente, que tú no tienes que alargar una sesión para justificarla, lo que puedas cobrar o dejar de cobrar. Pero sí que creo que nuestro trabajo se tiene que valorar. Entonces, a mí lo que me gustaría, yo no he hecho la culpa ni a las mutuas ni a los fisios que cogen los seguros ni nada, porque lógicamente aquí tenemos que comer todos y tenemos que buscarnos la vida, y si al principio tienes que coger unos seguros para hacerte una clientela y unos pacientes, los coges y hay que hacerlo. Y por ahí hemos pasado todos y pasaremos todos. El tema es que yo no veo lógico que se pague por una sesión 3 euros.
es una lástima. Es una lástima para nuestro trabajo. Malo para nosotros, sí. Claro, entonces, pero más que nada porque luego se generan, ahí es difícil tener una gran efectividad con los pacientes y luego se generan opiniones que no son buenas para nuestro campo y nuestra carrera. Que yo he oído de pacientes que han venido de fisio, del traumatólogo, perdón, y que te han dicho, te voy a dar sesiones, pero hazlas, pero no te van a servir para nada, o ese tipo de cosas. Lógicamente otros mejoran, claro que sí, pero es difícil tener una alta efectividad ahí. No, las defiendo, claro que sí, hay que hacerlo, y es trabajo, claro que sí. No, yo me refería, no ha sido una crítica a ti, es una crítica al sentimiento que tienen muchos estudiantes cuando llegan a cuarto por la información que determinados focos en la titulación se les explica. Entonces, uno sale ya con un sentimiento negativo hacia una serie de cosas que yo creo que no se debe tener. Y sí que es verdad que eso estamos todos de acuerdo y que hay que valorarse y que, lógicamente, el precio por sesión tiene que mejorarse, tiene que subir mucho. Pero eso es un aspecto que está fuera de las perspectivas laborales de un fisioterapeuta que trabaja por cuenta ajena. Es decir, si a mí me pagan a fin de mes y yo acepto las condiciones laborales del centro, lo que yo tengo que hacer es ajustar mi forma de trabajo a las características del centro. Otra cosa es, ¿vale? Otra cosa ya es la persona que entra en ese juego y acepta las condiciones y las tarifas y la guerra que desde otras instituciones se está haciendo para mejorar esas condiciones. Pero que lo que lógicamente no se puede hacer es decir, no, yo lo que no puedo dar es un tratamiento de 25 euros a un precio de 5. Eso es lógico, lógicamente. Pero lo que está claro y clarísimo es una cosa, que un gran porcentaje de población va a acudir a una mutua a tratarse. Y un gran porcentaje de población tiene un seguro de salud privado que paga y quiere utilizar. Y hay que dar una respuesta a ese grupo de población. Y si tengo que dar una respuesta o si tengo que trabajar en ese segmento, vamos a intentar hacerlo con la máxima calidad posible para ser igual de respetado en ese aspecto que en otro tipo de trabajo con unas características muy diferentes. Claro que sí. Pero, lógicamente, a lo mejor una persona que está trabajando con pacientes privados por cuenta ajena se siente muy mal valorado, ¿vale?, que cualquier otra persona que está trabajando por cuenta ajena con 20 pacientes al día. O sea, que en definitiva todo depende de las condiciones laborales, del ambiente de trabajo y de la motivación personal que tenga uno mismo para hacerlo lo mejor posible, independientemente del centro donde se encuentra. En eso que tú dices, por ejemplo, de las mutuas contribuyen al gasto y ayudan a la seguridad social, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿tú te crees que si, por ejemplo, tú a una mutua le demuestras que trabajando de una manera determinada el paciente se cura antes y para la mutua supone menos gasto y supone un ahorro para el sistema sanitario español, te dirían que no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, 30 pacientes y esa media de pacientes te tarda 6 meses en recuperarse porque no los puedes tratar como a ti te gustaría o como tú crees que mejorarían antes, ¿qué te crees? Que si tú coges ahora un grupo de pacientes y los tratas de otra manera y luego vas a la mutua y le dices, mira, una media de este grupo de pacientes tratado así y este grupo de pacientes tratado así, tienes un ahorro o una media de 3 meses. Eso es dinero que se va a ahorrar la mutua. Podrían contratar a otro oficio. Podrían a suponer un ahorro también para el sistema sanitario. Entonces, todo se trata de hacer un bucle positivo, como estábamos diciendo antes. No, pero ahí está. Pero ahí la diferencia está en que una mutua no la dirigen unos fisioterapeutas, la dirigen. Entonces, ahí los que tenéis que tener ese ámbito, ese chip guerrero de querer cambiar las cosas sois vosotros. Sois el futuro. Entonces, si tú a un directivo que no tiene ni idea de fisioterapia, y es lógico, le dices, mira, esto así y esto así, a ti te va a suponer un beneficio económico que es lo que tú quieres. Y a mí me va a suponer que yo trabaje a gusto.
pues adelante. Pero yo creo que se hace, Adelante. a nivel interno se hacen diferentes tipos de pruebas. No se cambia el sistema de golpe, pero sí que de forma paralela hay algún tipo de variación en el tratamiento para enfocar y sobre todo se analizan resultados y muchos datos. Entonces, no se cambia de golpe el funcionamiento de un procedimiento de forma completa, pero sí se hacen grupos paralelos de trabajo de forma diferente, sobre todo en contacto con el médico. Y muchas veces el que inicia esa propuesta es el médico y el fisioterapeuta para luego proponerla a un directivo o a una persona que está por encima y si se tiene que proponer ya se van con números. Entonces, de forma paralela pienso que sí que se deben hacer diferentes tipos de procedimientos para comparar y una vez tienen la pista de que eso es relativamente positivo, proponerlo para hacer un cambio un poco más amplio en el funcionamiento de trabajo. Y poco a poco se va mejorando la calidad en cualquier centro de trabajo. Se hacen diferentes pruebas y, oye, pues ahora en vez de cerrar a las 8 vamos a cerrar a las 8:30. O en vez de cerrar a las 2 voy a cerrar o no voy a cerrar para ver qué grupo de pacientes y si puedo liberar un poco tal segmento de hora para trabajar más tranquilo en otra franja horaria. Pienso que se van haciendo cambios en cualquier tipo de centro laboral. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría es, no sé si puedo hacer legalmente, pero que el colegio, por ejemplo, tuviese más competencia en esto y pudiese decir, bueno, señores, vamos a poner un mínimo de sesión para que sea digno, tanto para la compañía como para el fisio. Es decir, lo que no puede ser es que una compañía te pague 3 euros y que nosotros tengamos que tragar, ¿sabes? Eso lo veo yo un poco para nosotros lástima. Es que estaba el perdona. Esta pregunta es para Neus. Con respecto a lo del centro deportivo has comentado que cerraron y demás, y como te he visto que era bastante emprendedora, si se apoderó en ese momento de ti el espíritu de Paco Millán y pensaste que era una oportunidad para montarte por tu cuenta, ya que tenías cartera de pacientes, es decir, si lo estás haciendo o te lo has planteado, ¿cómo te va? Y si lo has desechado, el por qué. Gracias. Paco Millán. Bueno, pues yo allí trabajé y bueno, pues tenía un volumen importante. Para mí más que suficiente de trabajo, bueno, nunca suficiente, perdón. Y la verdad que el cierre fue de un día para otro y para todos nos dejó un poco descolocados. Entonces, mi visión es un poco a lo Paco Millán y es, si yo tengo gente que quiere que yo la trate y yo quiero tratarlos, pues vamos a buscar un punto, un lugar donde yo pueda trabajar, donde darles un servicio que ellos quieren y abrirme mercado en la zona. Básicamente es eso. Entonces, día a día tú vas trabajando y tú tienes un cliente, paciente, cliente, como queréis llamarlo, que te va a abrir las puertas para más gente. Entonces, eso en el momento que lo tienes es una pena desaprovecharlo. Y por eso os decía que posibilidades de trabajo hay muchas y a lo mejor pues no cerrarse a una clínica en concreto y demás, tocar una puerta y decir, yo quiero trabajar aquí, tú tienes aquí una sala que está vacía y, ¿por qué no? Vamos, negociamos condiciones y a trabajar. Y emprendedurismo. Sí, bueno, estoy en ello. Empiezo el lunes ahí con nueva idea. Gracias. Bueno, yo como responsable de fisioterapia de una mutua, accidentes laborales y tal, os pido por favor que no me boicoteéis la charla que voy a dar dentro de 5 minutos. Que todas esas cosas van a quedar un poco... disculpas. Todas esas cosas van a quedar un poco claritas. No era mi intención. Además estamos mezclando conceptos como pues no tiene nada que ver, por ejemplo, pues un seguro de salud o con una mutua de accidentes laborales, que es un concepto absolutamente distinto, ¿vale? Entonces, bueno, no, estáis disculpados todos, por supuesto. Pero que ahora luego os cuento todo esto y mi charla va a versar un poco sobre este tema, ¿vale? Pido disculpas. Comentando en la línea que decías de un servicio en el que cómo podemos pretender cobrar 3 euros a un paciente por una sesión, yo desde la humilde y novata experiencia que he podido recoger hasta ahora, estuve haciendo práctica en el Instituto de Rehabilitación Canario y allí, por ejemplo, habían 2 fisioterapeutas. De hecho, para mí uno lo tengo hasta ahora como una eminencia porque resolvió un problema personal mío
y que nadie supo resolver hasta ese momento. Y aprendiendo de ellos, no se dejaban absorber por la idea de decir, vale, es que un instituto trabaja con seguros y entonces tenemos que dar un tipo de asistencia un poco de fábrica, es decir, media hora por paciente, 15 electroterapia, 15 terapia manual y así que vengan 4 días a la semana y que el tiempo decida cómo evoluciona. Eso un poco ya depende de la actitud del fisioterapeuta, de cómo asume la clientela que tiene y cómo desarrolla el tiempo que tiene por paciente. Es decir, estos fisioterapeutas en concreto desarrollaron un método que era un sistema rotacional en el que brindaba la oportunidad a sus pacientes, es decir, a la semana a lo mejor tienes 4 sesiones, pues voy a darte una de 1 hora en el que en la sala te voy a dar terapia manual, mientras tengo al resto de pacientes con la electroterapia. Es decir, le estás dando la oportunidad a todos los pacientes de que prueben lo que es una sesión de fisioterapia en condiciones, de forma que luego, en un turno de tarde, si tienes los medios o las ganas, puedas abarcar esa clientela a la que tú desarrollarte profesionalmente, defendiendo lo que es una fisioterapia de calidad. Entonces ya es, como decía José Vicente, actitud. Tú puedes tener una clientela para cubrir unas necesidades de una población, porque la verdad es que alguien tenga un seguro sanitario es por cubrirse una asistencia, pagando de forma de plazo, de que resulte algo más suave el tener que enfrentarse. A lo mejor no puede afrontar un pago de 25 o 50 euros a sesión, pero al decir tengo un seguro, estoy pagándolo mes a mes y luego ya tengo cubierto una necesidad. Sí, sí. Entonces, coincido también ahí. Ahí ya depende de la pericia del fisio para que pueda organizarse su trabajo. Pero, por ejemplo, ¿no crees que sería más... Es otra opinión personal, ¿no crees que sería más bonito, más sencillo para todos o más estimulante para todos, por ejemplo, en que un paciente, en lugar de irte... Yo lo hago esto lo he hecho con algún seguro y han aceptado y les parece bien y lo llevamos a cabo. Es decir, yo les dije, me parece una barbaridad que un paciente que tenga que venir 60, 70 sesiones y que encima las cobremos a ese precio. Yo les dije, le podéis dar a ese paciente un máximo de 10 sesiones al año y que reciba 10 sesiones de calidad. Y han habido seguros que han aceptado y los pacientes están contentos, el fisio está contento, tú cobras lo que quiere y el traumatólogo ve mejoría. Yo creo que así todos estamos más contentos. Que ojo, no digo que la otra forma esté mal de hacerlo, pero para el fisio siempre vas a ver más caras de los pacientes, más quejas del trauma, más tal, y el fisio ahí se encuentra con unas sensaciones que no le gustan. Pero luego ya está así lo que tú estás diciendo, de habrán fisios que digan, oye, yo me lo organizo así y el que tenga una buena capacidad organizativa hará pam, 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 me lo organizo bien, los pacientes se lo digo, ellos lo entienden, pues perfecto. Pero realmente no sé si ese es el camino. Yo creo que el camino tendría que ser una base en la que todos o el máximo posible estuviésemos a gusto, creo yo. Sí, también. Muchas gracias por atender. A ti.